Juanita González Tobón, Edgar Hernández y Jorge Camacho de la Pontificia Universidad Javeriana. Pues es una aproximación conceptual que hemos venido desarrollando con un grupo de investigación interinstitucional entre la Universidad Javeriana y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, representada por los profesores que acaba de mencionar la profesora Juanita, que se encuentran en la imagen. Nosotros nos hemos interesado particularmente en analizar un poco los artefactos cognitivos que se utilizan en el diseño para la construcción de sentido, es decir, para utilizar o para ser utilizados en los procesos de enseñanza y aprendizaje del diseño. Particularmente nos ha llamado mucho la atención la bitácora de diseño por ser algo que es muy común dentro de las distintas disciplinas del diseño. Particularmente nos estamos concentrando en el diseño gráfico, en el diseño industrial y en el diseño de vestuario o diseño de moda para hacer este análisis multimodal. El análisis multimodal se compone de 5 categorías. Esas 5 categorías, digamos que se han venido debatiendo a lo largo de distintos escenarios académicos para poder ser identificadas dentro de procesos de enseñanza y aprendizaje. Inicialmente se arranca con los modos. Los modos son las formas materiales de transportar el signo, se dice en la semiología social. Particularmente es cuando estamos haciendo agrupaciones generales de recursos que pueden transmitir o construir sentido en un individuo. Particularmente dentro de la multimodalidad ha habido distintos aportes sobre estas clasificaciones y se identifican 5 en particulares. El segundo son los modos lingüísticos, el tercero son los modos gestuales, el cuarto son los modos espaciales y el quinto son los modos gestuales. Es decir, todas estas formas interactuando entre sí permiten construir sentido dentro de una comunicación como tal. Acá en esta imagen podemos apreciar cómo se están utilizando distintos modos que pueden estar externa o internamente del individuo. Por ejemplo, tenemos acá una persona que está utilizando un teléfono celular para consultar algo del plano que se está mirando. Obviamente el plano tiene una serie de dibujos y tiene anotaciones, entonces ahí estamos combinando aspectos lingüísticos, visuales, dentro de un mismo espacio, y justamente eso constituye particularmente el modo espacial como tal. El segundo gran elemento que lo podemos visualizar inicialmente en esta imagen son los recursos semióticos. Los recursos semióticos ya es la materialidad como tal que toma el modo. Si estamos hablando, por ejemplo, de algo que modalmente es visual, podríamos decir que el rayón propiamente que hace el estudiante dentro de la bitácora o dentro de su boceto como tal, pues seguramente se constituye en una forma modal visual. Si estamos hablando, por ejemplo, del discurso que tiene que dar él o de lo que está escribiendo, estaríamos hablando de un modo lingüístico. Si estamos, por ejemplo, con algunos efectos de sonido, si estamos, digamos, como construyendo algún tipo de interacción o cosas por el estilo, efectos de sonido o incluso el mismo audio de la voz del individuo, estaríamos hablando de algo de sonido. Si estamos hablando de los gestos que utiliza para la construcción de sentido, pues sería gestual, dándoles un ejemplo como de cada uno. Y finalmente, lo espacial, la forma como se distribuyen los objetos dentro del espacio del individuo. Hay formas de transmitirlo y por tanto se habla de una cosa que se denomina el affordance modal. Esto no tiene traducción al castellano, pero si pudiéramos traducirlo, seguramente estaríamos hablando específicamente de la presentación, la materialidad, o yo lo pongo por allí en alguno de los textos como el tono o el tonito, como decimos acá en Colombia, para transmitir una información como tal. Ese tonito como tal nos está indicando, digamos, como una forma, digamos, como de transmitir mucho más eficientemente algo.
Es muy distinto que este profesor, de una manera muy explicativa, esté señalándole al estudiante algo en particular dentro del modelo que están creando. Sería distinto a que solamente se lo esté diciendo verbalmente. Entonces, nótese que allí hay un gesto, hay un dibujo que seguramente fue construido por ambos participantes, estudiante y profesor, y allí empieza a existir una construcción. Entonces, que se empieza a involucrar el cuarto elemento que se empieza a involucrar dentro de esta característica son las relaciones intersemióticas. Las relaciones intersemióticas se definen dentro de la teoría multimodal como la conjunción entre dos o más recursos semióticos o modos semióticos. ¿Qué significa eso? Que el estudiante empieza a hacer conjuntos de relaciones, por ejemplo, imagen, texto, o gesto, oralidad, o cualquier otro tipo de combinaciones posibles, lo cual termina construyendo sentido de una manera más potente. En la literatura se afirma que todas las comunicaciones que tienen fines de enseñanza o aprendizaje están muy encaminadas a la construcción de relaciones intersemióticas. Es decir, podríamos afirmar que todos nuestros profesores, todas nuestras actividades de enseñanza y aprendizaje están muy encaminadas hacia la construcción de relaciones intersemióticas. Esa conjunción de distintas relaciones intersemióticas empieza a construir una cosa que en la literatura se denomina orquestaciones intersemióticas. Es decir, cuando ya empiezan a existir un grupo amplio de relaciones intersemióticas que empiezan a interactuar y a darle forma a lo que construye el estudiante en su mente. Este proceso se da por la conjunción o interacción mejor entre varias relaciones intersemióticas entre sí. En este caso estamos viendo relaciones intersemióticas que están de la mano del discurso y la gestualidad. Obviamente acá no vemos la voz del estudiante que está exponiendo. Hay relaciones dentro del boceto o los elementos que hay en la mesa y otras cosas que hay en el video, en el televisor. Entonces hay un conjunto amplio. Pero llegamos finalmente a nuestro tema. Este es el principal aporte posiblemente que nosotros venimos a compartirles en esta presentación. Nos dimos cuenta que cuando el estudiante está traduciendo un modelo conceptual, es decir, es algo que es totalmente estable, validado, y es lo que le enseña el profesor propiamente dicho al estudiante, él empieza a construir un modelo mental que es algo inestable, que cambia con el tiempo y que se denomina como parsimonioso. Es decir, el estudiante específicamente empieza a tomar la ruta más sencilla para llegar a un resultado comprensible para él. Y de allí sale el término o el concepto, mejor, emergencia intersemiótica, que sería como el último estado del elemento y que lo hemos definido de la siguiente manera. Me permito leer. Decodificación de la construcción de sentido de un estudiante en la que logra consolidar un nuevo modelo mental que le permite de manera autotélica orquestar relaciones intersemióticas propias, personalizadas y autónomas y en general parsimoniosas. ¿Qué significa? Aquí hay varias palabras que pueden ser un poco técnicas, entonces me voy a permitir explicarlas. La primera, estamos hablando de una decodificación. Tiene que entender el individuo. Es un código que solamente entiende el individuo. Por ejemplo, si yo hablo de modelos tridimensionales, cualquiera que sea diseñador industrial en esta sala me va a entender perfectamente a qué me estoy refiriendo. Si yo estoy hablando de taxonomía, cualquiera que sea lingüista en esta sala seguramente sabe a qué me estoy refiriendo. Ahí hay una codificación sobre los temas que se están tratando. En ese orden de ideas, sería importante tener en cuenta que lo primero que hay que tener es un campo simbólico sobre el cual se trabaja. Lo segundo, hay un modelo mental, como ya lo explicaba, es lo que está construyendo, es la comprensión o mejor, la construcción de sentido que hace el individuo dentro de su mente, algo autotélico. Ese autotélico es algo que por motivación propia se convierte en su propio objetivo. Es decir,
algo que por su propio elemento, por su propia función, se vuelve el objetivo central. Entonces, el estudiante hace su boceto o hace su proceso de aprendizaje porque verdaderamente es lo que le gusta, porque es lo que le llama la atención, no porque se lo están mandando. El profesor no se lo está mandando, entonces él hace su construcción desde ese elemento. Es personalizada, es autónoma y, como ya lo explicaba, es parsimoniosa. En pocas palabras, lo que podemos observar, por ejemplo, en esta imagen, es que ya el estudiante empieza a hacer aportes específicos a un objeto, a un artefacto que solamente para él tiene sentido. Es muy común, si alguno de ustedes, espero que muchos, para que sea muy interesante para todos este tema, libro de bocetación, por ejemplo, sería muy interesante darse cuenta que no todos los libros de bocetación para todos significan lo mismo. De pronto algún rayón, algún tipo de trazo, algún tipo de esquema, etcétera, etcétera, solo tiene sentido para mí. En ese momento es cuando se dio la emergencia intersemiótica, porque ese objeto, ese artefacto que se construyó, solamente tiene sentido para la persona que lo creó. Ese proceso se da en un proceso de aprendizaje, es muy importante tenerlo en cuenta, y es un proceso, como ya lo dije, autónomo. Por esa razón no tiene consideraciones de enseñanza, salvo la construcción del modelo mental. Eso sería todo. Muchísimas gracias.